Buenas noches, mi nombre es Joan Franco, estudiante de entrenamiento deportivo y cursante de la materia de lesiones del deportista. En la actual presentación vamos a tratar un poco sobre lo que serían las lesiones de la articulación de la cadera y del segmento del muslo. Si bien vamos a tratar sobre lo que serían las lesiones de dicha articulación, yo creo que inicialmente es necesario dar un panorama general de ella. Por lo tanto, la articulación de la cadera también es conocida como articulación coxofemoral. ¿Por qué? Porque estas son las dos estructuras que la conforman. Es una articulación multiaxial, dado que esta estructura permite los diferentes movimientos, es decir, que se mueve en los múltiples ejes y en los múltiples planos. En ejemplo a ello, encontramos que la articulación de la cadera permite movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y rotación medial y lateral, o como bien es conocida, rotación interna y rotación externa. Entonces, ¿qué es la articulación de la cadera? La cadera es la articulación donde se une el hueso del muslo, que sería el fémur, con la cavidad de la pelvis. Entonces, la cadera tiene dos partes principales. La cabeza o extremo del fémur, que es aquella que encaja en la otra superficie de gran importancia, que es la cavidad de la pelvis, o bien denominado acetábulo. Dicha unión hace que las caderas tengan un amplio rango de movimiento, como lo habíamos mencionado. Esta gama de movimientos requiere una gran estabilidad, y más teniendo en cuenta que es una articulación de los miembros inferiores. Y como sabemos, los miembros inferiores son los encargados de soportar el peso del cuerpo. Por lo tanto, la articulación de la cadera está reforzada, además de una cápsula, por fuertes ligamentos. Entre estos destacan los que serían el anular, el transverso del acetábulo, el iliofemoral, entre otros. Si bien ya hablamos de la cadera, no es la única estructura que se va a tratar en la presentación. Además de ello, nos encontramos con lo que sería el segmento del muslo. ¿Qué es el muslo? El muslo es una región de la extremidad inferior que se extiende desde la articulación de la cadera, ya mencionada, hasta la articulación de la rodilla, y que en su estructura ósea está conformada por lo que sería el fémur, hueso ya también mencionado. Entonces, ¿cuáles son los músculos que conforman el muslo? Estos músculos se dividen en tres partes o tres compartimientos, como se pueden denominar. Músculos anteriores del muslo, que son los que se encargan de los movimientos de la flexión de la articulación coxofemoral, es decir, la articulación de la cadera, y además de ello son extensores de la articulación de la rodilla. Ya vamos a mencionar cuáles son dichos músculos. Además de ello están los músculos posteriores del muslo, que se encargan, por decirlo así, de los movimientos opuestos, es decir, son extensores de la cadera y son flexores de la articulación de la rodilla. Además de estos dos, se encuentran los músculos mediales del muslo, que son todos los que se encargan de los movimientos de aducción de la articulación de la cadera. Entonces, ¿qué músculos conforman la cara anterior del muslo? Hay 5 músculos principalmente. Está el iliopsoas, que está formado por el ilíaco y el psoas mayor, el sartorio y el cuádriceps femoral. Como sabemos, el cuádriceps femoral está conformado por lo que sería el recto femoral, el vasto medial, el vasto lateral y el vasto intermedio. En el grupo de los músculos que se encuentran en la cara posterior, nos encontramos con los bien conocidos isquiotibiales. ¿Cuáles son los isquiotibiales? El bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Y además de ello, en el compartimiento medial nos encontramos, como ya les mencioné, los músculos de la fase de aducción,
de la cadera. Entre estos está el pectíneo, el grácil, el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor y el obturador externo. Ahora, entrando en tema de interés o lo que nos concierne en esta presentación, cuando la articulación de la cadera está sana, es necesaria mucha fuerza para lastimarlas, dado que, como les mencioné, es una articulación muy estable. Entonces, tiene que ser una fuerza externa que provoque una lesión, o ya bien sea por alguna enfermedad. Sin embargo, pues en algunas ocasiones, hacer deporte, correr, el uso excesivo de caídas puede llevar pues a lesiones en la cadera y se presentan diferentes. Entre estas, las distensiones. ¿Qué son las distensiones? Músculos o tendones estirados o rotos. Simple. La bursitis. La bursa es una bolsa pequeña que protege y amortigua los huesos y otras partes del cuerpo. Y la inflamación de la bursa es a lo que llamamos bursitis. Y se produce cuando se usa demasiado una articulación o por una lesión en específico. La cadera también puede llegar a presentar lo que serían dislocaciones. Las dislocaciones son denominadas así o también son conocidas como luxaciones, que son lesiones articulares que desplazan los extremos de los huesos y los sacan de su posición natural. Fracturas, que es la ruptura del hueso, o fisuras, que sería, ¿cómo decirlo?, la ruptura parcial. Fractura sería ruptura total. Bueno, entonces, ¿cuáles son los mecanismos de lesión más comunes en la articulación de la cadera? Como les mencioné, están los factores externos en una posible caída, alguna fuerza externa que sea, por ejemplo, en la práctica deportiva, en un accidente, etcétera, etcétera. Y además de ello, hay diferentes enfermedades, las dos del centro, que llegan con la edad y tienden a debilitar los huesos. Por lo tanto, son más posibles o tienen mayor posibilidad de sufrir alguna lesión debido a su falta, pues, como de fortalecimiento con el tiempo. Y además de ello, está lo que sería la displasia. La displasia es cuando la cabeza del fémur se encuentra suelta en la cavidad de la cadera, lo que puede provocar o llevar a futuras dislocaciones. Ahora, ¿cuáles son las causas y factores de riesgo para sufrir una lesión de cadera? Hay muchos factores que intervienen. Está la edad, el sexo, la osteoporosis, etcétera, etcétera. Entonces, iniciando por la edad. ¿Por qué la edad? La densidad ósea y la masa muscular tiende a disminuir con la edad. Por lo tanto, cuando nos encontramos en edades avanzadas, somos más propensos a sufrir una lesión. El sexo igual, dado que las mujeres pierden densidad ósea más rápido que los hombres, en parte esto por la caída de los niveles de estrógeno que se producen con la llegada de la menopausia. Está la osteoporosis, que causa que los huesos se debiliten y pues, se corre un mayor riesgo de tener fracturas o algún tipo de lesión ósea en general. Ciertos medicamentos, dado que el consumo de manera prolongada de ciertos medicamentos puede llegar a debilitar los huesos. Entonces también es un factor importante que puede influir en la presencia de lesiones en la cadera. Problemas de nutrición, como sabemos, los huesos son fuertes en calcio y diferentes vitaminas, y el consumo bajo de estas en la dieta o ingesta alimenticia puede tener incidencia directa en los riesgos lesivos. Inactividad física, la falta de ejercicio regular para soportar el peso, como las caminatas, trotar, saltar lazo, puede debilitar los huesos y músculos, y eso aumenta la probabilidad de sufrir lesiones. Y además de ello, lo que sería el consumo de tabaco y de alcohol, dado que ambos pueden afectar los procesos normales de construcción y de mantenimiento de los huesos.
lo que provoca la pérdida de la masa ósea y posterior a ello, posibles lesiones a futuro. Eso sería todo. Muchísimas gracias.